Hoy, si uno mira a la fecha de hoy, diciembre de 2025, tenemos un vehículo chino importado sin pagar impuestos y un vehículo producido en la Argentina y exportado de la Argentina pagando impuestos de producción y de exportación. Bueno, a veces hay una idea de que las rentabilidades de la operación en la Argentina son mayores a lo que la realidad determina, ¿no? Y creo que lo estamos viendo ahora, las marcas chinas ya están llegando y sin embargo la diferencia de precio esa no es la que se presumía, digamos, originalmente podía llegar a ocurrir. La Argentina es el cuarto productor mundial de pickups. Yo no sé si hay otros ejemplos que tengamos a nivel, digamos, de operaciones en la Argentina y sobre todo industriales, que tengamos ese nivel de preponderancia. En el mes de octubre fue el mes récord de producción de la Argentina. En el mes de noviembre va a ser el récord de exportación histórico que hemos tenido de Toyota en la Argentina. Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, dialogó con Bloomberg Línea desde la planta de Zárate. ¿Por qué los autos chinos que llegaron al país hasta ahora no tienen precios tanto más bajos como se esperaba inicialmente? El peso de la estructura impositiva en toda la cadena de valor, el impacto del tipo de cambio y qué efecto tendrán la robótica y la IA en el empleo automotriz de la Argentina. Además, récords históricos de producción en octubre para Toyota y de exportación en noviembre y la proyección de un mercado de 700.000 unidades para el 2026. Todo esto y mucho más en esta entrevista exclusiva para Bloomberg Línea. Gustavo, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia de bloomberglinea.com. Al contrario, gracias por acompañarnos y visitarnos en nuestra planta de Zárate. La primera pregunta es bastante tranquila para arrancar. ¿Qué hay de cierto en los rumores de que podrían ser el nuevo sponsor de Boca Juniors? No, ahí te diría que, y me ha llegado por ahí de varios lados esa inquietud, pero no, hace tiempo que no estamos participando activamente en el fútbol, nos enfocamos, te diría, en el deporte motor, porque obviamente es el deporte que está más afín a nuestra actividad, y además porque a nivel global también Toyota está muy fuerte en todo el automovilismo deportivo, como base, te diría, también de aprendizaje, y experiencia y conocimiento para nuestros autos de calle. Así que la tranquilidad que en el fútbol, además siendo tan emocional para los argentinos, creo que hasta estratégicamente no sería conveniente. Y en términos generales, presupuesto de marketing 2025 versus 2026, ¿prevén un gasto similar o hay una necesidad de empezar a gastar más? Mira, en primer lugar, creo que el 2026 va a ser un año promisorio para la actividad, basado en un crecimiento que esperamos tenga la economía argentina, y que en definitiva nos lleva a un proceso de seguir recuperando el mercado automotriz y por ende nuestro nivel de operación. Tenemos un marketing, te diría, que tiene que ver más con el conocimiento de nuestros productos vinculado a nuevos lanzamientos. En febrero vamos a lanzar el Yaris Cross, pero también un marketing muy vinculado al marketing relacional uno a uno con los clientes, que es lo que nos ha generado, sería el nivel de lealtad y de confianza de los clientes con Toyota en la Argentina, así que en ambos aspectos vamos a estar muy activos. En términos de actividad que mencionabas, se espera que el país crezca en su conjunto, también se espera una recuperación en el crédito bancario. ¿Cuán sensible es la demanda de autos, de vehículos, a esa recuperación de crédito bancario? No, te diría que el nivel de sensibilidad es alto, ¿no? Y lo hemos visto ahora recientemente, donde en determinado periodo de tiempo donde la tasa de interés fue de alguna manera reduciéndose, eso generó un incremento de la demanda en el mercado automotriz y en nuestras ventas de Toyota también significativa, como así también recientemente, ¿no? Con el incremento de tasas que hemos tenido el último trimestre del año, bueno, lo hemos visto de alguna forma en la desaceleración del mercado de los meses de octubre y de noviembre, pero vemos que eso ya se está empezando a recomponer, con lo cual claramente ahí hay una oportunidad para que el mercado automotriz argentino continúe actualizándose a partir de un crédito que esté disponible, digamos, a costos accesibles para los clientes. Uno mira el mercado de todo el mundo y el nivel de participación de la financiación es muy alta y en la Argentina sigue siendo incipiente. Hago un pequeño paréntesis pasando a lo que es la coyuntura inmediata. ¿Cómo recibieron el proyecto de ley de reforma laboral? ¿Qué implica para Toyota? Yo creo que en principio todo lo que tiene que ver con actualizaciones de leyes, teniendo en cuenta este mundo tan cambiante, tan dinámico que tenemos, es claramente necesario. Creo que modernizar las leyes es un conjunto, y las laborales también, por supuesto, siempre es positivo, y siempre cuidando, obviamente, el interés común que tiene que haber entre lo que es sector público, privado, empresas y trabajadores, ¿no? Y creo que en ese sentido tiene que ser virtuoso en función de lo que haga finalmente es
promover el empleo de calidad y sostenible a lo largo del tiempo. En la medida que esté direccionado en ese aspecto, creo que siempre es sano y necesario porque, como digo, hoy el mundo está siendo cada vez más dinámico, más competitivo y, por supuesto, el componente laboral es parte de la productividad y la competitividad que tienen que tener las empresas para poder competir, y creo que en ese aspecto va a sumar a poder generar una Argentina de cara a lo que es la competitividad en el mercado doméstico, con mejores bienes y más accesibles al cliente en la Argentina, pero también con la inserción en el mundo en todo lo que es el mercado de exportación. Más importante para esa ecuación de competitividad puede llegar a ser la reducción de la carga tributaria que la modernización laboral. Te diría, hay multiplicidad de factores, no hay un factor único, ¿no? Hoy creo que el desafío de la competitividad para exportación es amplio. A veces tendemos a simplificarlo en decir, no, son los impuestos solo, o a veces decimos es el tipo de cambio solo, o son las leyes laborales. Creo que hay un conjunto de factores que conforman el famoso costo argentino, que en definitiva hay que trabajar sobre todos ellos. Por supuesto, todos son relevantes, y la estructura impositiva argentina es poco eficiente si uno piensa desde el punto de vista de la economía, que por ahí no está regularizada en términos de impuestos, un sector muy alto que trabaja en la informalidad, pero por otro lado también la carga muy alta que recae sobre la economía formalizada, y eso en el negocio automotriz es de alto impacto, tanto para lo que es el mercado doméstico y los precios que uno mira de los autos en la Argentina, como para lo que es también las condiciones de competitividad para exportar. Muchísimo ruido por un tema que mencionaste en los últimos 2 años, que es el tipo de cambio y el régimen de bandas de intervención que se va ajustando mensualmente por debajo de la inflación. ¿Eso representa un problema hoy para una empresa como Toyota, teniendo en cuenta que sí están en el horizonte de esas reformas, pero que todavía no se concretaron? El tipo de cambio es una variable claramente no controlable por Toyota y te diría cambiante a lo largo del tiempo, ¿no? Con lo cual, por supuesto, tiene un impacto porque esto tiene de alguna manera implicancia directa sobre los costos, pero tiene que ver más con la gestión del día a día y no sobre la definición de proyectos o estrategias de mediano y largo plazo, porque esas definiciones se toman, te diría, en base a otro tipo de análisis o de factores, con lo cual no es hoy de los temas principales que nos lleven a discutir al momento de tomar decisiones de inversión o decisiones de peso específico importante, sino más bien, te diría, en la gestión cotidiana, ¿no? Este año, en ese contexto, cayeron las exportaciones, cayó la producción, pero subieron las ventas internas, ¿no? Recuperándose del 2024. Ese fue el trasfondo del sector según ADEFA. ¿Qué reflexiones tenés al respecto y cómo le fue puntualmente a Toyota? Bueno, creo que ahí hay, por un lado, el desafío, te diría, a nivel de la producción y la exportación, de lo que te mencionaba en algún momento, que tiene que ver con el impacto de las reformas estructurales sobre la competitividad argentina, ¿no? El negocio de exportación es un negocio, te diría, absolutamente necesario para la industria automotriz. No es posible pensar una industria de envergadura solamente para el mercado doméstico argentino, que es muy limitado y no tiene escala, no tiene volumen. Y en ese sentido, si uno no tiene competitividad, hoy el cliente del exterior, por supuesto, tiene opciones de todo tipo, y eso creo que en algún punto puede haberse visto reflejado este año a nivel de producción y exportación. Ahora, en el caso específico de Toyota, nosotros venimos hace mucho tiempo con una política exportadora muy intensa. El 80% de nuestra producción la exportamos, y de hecho este año estamos creciendo en exportación, estamos creciendo aproximadamente un 7%, y estamos representando más del 50% de las exportaciones automotrices de la Argentina. Y esto es porque hemos hecho un trabajo de largo plazo de diversificación de nuestras exportaciones. Habitualmente la industria automotriz se complementaba mucho y casi exclusivamente con Brasil, y eran importaciones y exportaciones hacia Brasil. En el caso de Toyota Argentina, exportamos a 23 países en toda Latinoamérica, y en muchos casos a veces lo hacemos con un esfuerzo grande porque, como digo, las condiciones de competitividad, todavía hay un trabajo por hacer para realmente ser competitivos en ese mercado de exportación, pero es un negocio que hay que cuidar porque los clientes de exportación, si uno no los atiende y no le da continuidad a la relación, es muy difícil que vos después el día de mañana lo puedas recuperar si por algún
motivo determinante decidís interrumpir ese negocio. Entonces, es un negocio que nos obliga a estar de alguna manera siempre trabajando sobre nuestra competitividad y que creo que en la agenda de todo lo que está por delante para llevar en este ordenamiento de la Argentina, bueno, hay que profundizar y avanzar rápido sobre esos temas. Me gustaría profundizar sobre eso de la competitividad a la hora de exportar, porque claramente es un outlier Toyota en el contexto argentino. Pero primero preguntarte cómo fue posible o por qué se dio que la producción de Toyota se ubicara en niveles récord, si no me equivoco, en el mes de octubre, teniendo en cuenta toda la volatilidad que hubo en el plano electoral, en el plano financiero. Bueno, te diría principalmente por el negocio de exportación, porque nosotros tenemos un producto y de hecho la pick-up es un vehículo muy cercano a las necesidades de todos los clientes de Latinoamérica. En Latinoamérica, todo el sector de las economías latinoamericanas, en nuestro caso en la Argentina por ahí más fuertemente basado en el agro, pero en países como Chile en la minería, en algún otro en la energía, bueno, son economías que claramente la pick-up es un vehículo que se necesita para el uso del día a día y donde las condiciones de Toyota de, por un lado, te diría calidad, durabilidad y confiabilidad de nuestros productos y además del servicio y la relación con el cliente han hecho de la Hilux la pick-up más vendida en toda Latinoamérica. Entonces, eso nos ha generado una sustentabilidad a lo largo del tiempo muy importante, muy significativa. Y el estar nosotros muy cerca de todos los países de la región, acompañando no solo la exportación del producto, sino brindándole servicio permanentemente, resolviendo los temas que los clientes puedan tener como inquietud, nos ha generado un nivel de lealtad de esos clientes en el exterior muy, muy alto. Entonces, en ese sentido, más allá de la coyuntura argentina, que por ahí nos ha presentado un negocio muy desafiante para la exportación, es lo que te decía antes, nosotros tenemos que profundizar ese camino, tenemos que seguir de alguna manera invirtiendo en el negocio de exportación, porque es lo que le ha dado sustentabilidad al crecimiento a Toyota en la Argentina. ¿Cómo fue el 2025 en términos concretamente de facturación y de márgenes? Y en el segundo caso, en el de los márgenes, hubo muchas declaraciones hacia el inicio del gobierno de Milei, de Luis Caputo, pero de varios integrantes más del equipo económico, de Sturzenegger también, sobre la necesidad de que el empresariado, las empresas argentinas, reduzcan sus márgenes ante una perspectiva de menor inflación en el horizonte. Bueno, yo te diría que primero con respecto a lo que es el resultado esperado para este año en términos de lo que es la operación, para nosotros va a terminar siendo positivo en términos de, recién hablábamos, exportación, pero también producción. Vos mencionaste en el mes de octubre fue el mes récord de producción de la Argentina. En el mes de noviembre va a ser el récord de exportación histórico que hemos tenido de Toyota en la Argentina y seguramente el 2025 sea nuestro récord histórico de ventas en el mercado doméstico acá en la Argentina, con lo cual uno mira los números de la operación y claramente acompañan ese concepto de crecimiento sustentable que siempre mencionamos. Ahora, a partir de ahí, cuando uno dice los resultados económicos financieros, bueno, ahí la realidad es muy diferente, sobre todo a partir de lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina, donde la industria ha tenido, y en el caso nuestro también, no somos la excepción, una situación muy compleja desde el punto de vista de los resultados económicos, y de hecho eso se refleja en nuestros balances que son públicos y que cualquiera lo puede ver, donde lejos de lo que a veces se presume, ¿no?, como una idea de que la rentabilidad del negocio automotriz en la Argentina es muy alta, está muy lejos de serlo, está muy lejos de ser una rentabilidad acorde a la expectativa que puede tener la industria globalmente para los lógicos retornos que tiene que haber sobre sus inversiones, pero creo que las industrias que estamos operando acá, y claramente en el caso de Toyota, siempre tenemos una mirada de largo plazo, y en la Argentina hemos crecido a lo largo de todos estos años, entonces más allá de los resultados por ahí, diría, lejos de ser los óptimos en términos de rendimiento económico financiero en los últimos años, bueno, estamos apostando mucho a ese futuro de mediano y largo plazo sobre el cual tenemos mucha confianza. Y creo que ese es el gran desafío de la Argentina, ¿no?, generar un marco de operación para que no solo Toyota, sino muchas otras empresas, es decir, de todos los rubros, vean que una operación en la Argentina puede ser rentable, puede ser sustentable y puede tener proyección de crecimiento. Y ese es el gran desafío creo que tenemos como país, ¿no? En términos concretos te puedo preguntar, no sé si los tenés en mente, los márgenes 2024 versus 2025, ¿cómo variaron?
Mira, en el 2025, bueno, todavía no lo estamos cerrando, debería ser mejor porque el del 2024 fue decididamente negativo, ¿Y malo. contra el 2023? Y contra el 2023 también había sido, te diría básicamente, casi en equilibrio. Ok, ok. ¿Y facturación al alza versus 2023, obviamente? Sí, porque los volúmenes vienen creciendo. Ok. ¿Qué tipo de 2026 están anticipando en ventas en el mercado interno? Mira, que nosotros creemos que en la Argentina, recién decíamos que la economía puede proyectar un crecimiento en la medida que el ordenamiento continúe y este proceso de reformas acompañen de alguna manera una mejor condición de inversión, producción y demanda. El mercado automotriz debería continuar su proceso de recuperación. Venimos de muchos años de un mercado muy deprimido, donde si uno mira el parque automotor, ¿no? Uno transita alguna ruta, las ciudades, la antigüedad de nuestro parque realmente es llamativa, ¿no? Una Argentina con la población que tiene y con un desarrollo económico normal debería tener un parque automotor mucho más actualizado. Entonces creo que el año 2026 puede ser un año donde se acelere lo que es la actualización de nuestro parque y recupere hacia un mercado automotriz más normalizado como el que debería ser, que en algún futuro debería ser cercano a las 800.000 unidades, ¿sí? Venimos de muchos años que fue el 50% de eso, 400.000 vehículos por año. Este año cerraremos un poco arriba de las 600.000 y yo creo que el 2026 puede encontrarnos con un mercado cercano a las 700.000 unidades. La competencia de marcas chinas cada vez mayor va a obligar al sector, al resto del sector automotriz argentino a reevaluar su estrategia de precios a la baja. Mira, yo creo que recién te decía que a veces hay una idea de que las rentabilidades de la operación en la Argentina son mayores a lo que la realidad determina, ¿no? Y creo que lo estamos viendo ahora, las marcas chinas ya están llegando y sin embargo la diferencia de precio esa no es la que se presumía, digamos, originalmente podía llegar a ocurrir. Y eso es porque todavía en los precios domésticos de la Argentina hay un componente impositivo muy alto que hace que los precios de alguna forma, cuando uno mira a otros mercados, tengan algún diferencial en alguna marca o en varias marcas. Entonces creo que la presencia china lo que hace es, y de otras marcas, porque además la importación en la Argentina ha generado también abastecimientos no solo de productos chinos, sino de otros orígenes del mundo. Bueno, por un lado, una sana, te diría, disponibilidad de modelos y de volumen que el mercado está requiriendo para acompañar esa recuperación. Y a partir de ahí creo que la clave en la competitividad de los resultados de cada compañía va a pasar también por los trabajos que cada uno haga dentro de su casa para poder generar de alguna manera esa competitividad en la operación que le genere los márgenes razonables para poder operar por un lado, pero basado en los precios que el cliente decide de alguna manera estar pagando. Hoy el que decide qué comprar y qué precio pagar termina siendo el cliente. Estamos en un mercado hoy sí claramente donde cualquier cliente tiene disponibilidad para comprar cualquier tipo de vehículo y donde nosotros, y esto en el caso de Toyota claramente, nuestra principal tarea y a lo que nos abocamos es a trabajar sobre nuestros costos porque el precio hoy lo termina poniendo el cliente. Y ahí es lógico esperar una reducción considerable de los costos el año que viene. También preguntarte si los dos otros factores centrales en determinar si van a bajar los precios son el tipo de cambio y obviamente los impuestos, que bajen los impuestos. Y bueno, yo empiezo por esos últimos dos, ¿no? El año pasado, o mejor dicho este año, perdón, ¿no? Principio de 2025 se dio una situación que para mí es un buen ejemplo. Se eliminó el primer nivel de impuestos internos en la industria automotriz, que básicamente estaba impactando sobre vehículos, te diría, de perfil mediano, de categoría mediana, y lo que automáticamente pasó ahí, eso se reflejó en los precios y eso hizo que ese segmento de autos en la Argentina creciera mucho más que el resto, porque obviamente al tener precios más acorde a lo que la realidad indicaban fuera de la distorsión de los impuestos internos, bueno, permitió a muchos argentinos tener vehículos de ese segmento que anteriormente estaba más reprimido. Ahí hay un ejemplo claro de cómo, bueno, los impuestos impactan directamente sobre el nivel de demanda, ¿no? Después sobre lo que es el tipo de cambio, lógicamente los vehículos tienen un alto componente, te diría, dolarizado, desde ya cuando son vehículos importados, pero también cuando estás hablando de un vehículo en producción nacional, siempre hay en toda la cadena de valor componentes importados que van de alguna manera también participando en todo el proceso productivo, con lo cual un tipo de cambio estable contribuye claramente a la estabilidad de precio de los vehículos.
¿Argentina debe proteger a la industria automotriz del ingreso de autos chinos más baratos y en algunos casos de mejor calidad? No, yo lo que creo que la Argentina tiene que ir a un mercado actualizado, moderno, con disponibilidad de marcas y de volúmenes, pero sí creo que tiene que, de alguna manera, tener en cuenta que esa disponibilidad que hoy tenemos de vehículos chinos y que además con esta cuota de 50.000 vehículos anuales que se ha permitido ingresar sin impuestos, bueno, cómo acelerar la posibilidad que la industria, la producción y la exportación argentina de alguna manera elimine todo lo que son las trabas o las complejidades, ¿sí? En términos impositivos y de costos de operación, el famoso costo argentino, que le hacen hoy poner en una situación de dificultad compleja, ¿no? Hoy, si uno mira a la fecha de hoy, diciembre de 2025, tenemos un vehículo chino importado sin pagar impuestos y un vehículo producido en la Argentina y exportado de la Argentina pagando impuestos de producción y de exportación. Bueno, esas son, creo, te diría, los desniveles que habría que trabajar para poder tener vehículos, digamos, con la menor carga impositiva, tanto en la producción, la exportación, la comercialización, y que eso beneficie a los clientes no solo de la Argentina, sino también del exterior, y que por ende eso demande más trabajo y más producción argentina. Hablábamos de Toyota como outlier en términos de competitividad a la hora de exportar, centralmente con la Hilux. ¿Crees que sin el arancel del 35% del Mercosur, la gran mayoría de las automotrices argentinas igual podría sobrevivir? Bueno, el arancel tiene que ver mucho también con los desequilibrios, ¿no?, que tiene el hecho de operar acá en la Argentina. Ahora, yo te pongo un ejemplo. La Argentina es el cuarto productor mundial de pickups. Yo no sé si hay otros ejemplos que tengamos a nivel, digamos, de operaciones en la Argentina y sobre todo industriales, que tengamos ese nivel de preponderancia. Ahora, si la Argentina es el cuarto productor mundial de pickup, no es por lo que vende en el mercado de Argentina con ese arancel del 35%, sino fundamentalmente por lo que tiene condiciones de vender en el exterior. Cuando Toyota vende el 80% de su producción en mercado del exterior, ya está compitiendo con otras marcas sin ningún tipo de arancel de por medio, ¿sí? Pero hasta el momento, y como recién te mencionaba, todavía con una carga del costo argentino demasiado elevada, y a pesar de eso nos hace posible, bueno, continuar nuestro proyecto bajo esas condiciones. Entonces, creo que la industria argentina y en especial Toyota demostró que ya tiene condiciones de trabajar compitiendo, digamos, cara a cara con cualquier otra operación, pero sí está claro que en todo este proceso de reforma que está teniendo la Argentina, muy sano en términos de la dirección que se está tomando de normalizar el operar en nuestro país, bueno, hay que acelerar las reformas estructurales y especialmente las distorsiones impositivas que impactan sobre todo lo que es la producción y la exportación, que son distorsiones impositivas que además ocurren no solo en los impuestos nacionales, sino fundamentalmente en los impuestos, te diría, locales, municipales y provinciales, donde cuando vos fabricás un vehículo tenés componentes que vienen de muchas partes del país y de muchos municipios, acarreando cada uno de ellos una carga impositiva, que todo eso se termina reflejando sobre el costo final del producto. Obviamente los temas del Mercosur no dependen solamente de la Argentina, pero en caso hipotéticamente se elimina ese arancel del 35%, lo lógico sería esperar que las terminales argentinas pasaran a enfocarse en una estrategia de utilitarios. Bueno, yo creo que te decía recién, ¿no? La Argentina se ha de alguna manera focalizado a lo largo de los años en una producción basada sobre vehículos utilitarios comerciales, y creo que eso es sano porque llegar a ser el cuarto productor mundial de pickups creo que ha sido a partir de una construcción de mucho tiempo, donde se ha solidificado una red de proveedores en la Argentina y en la región, digamos, importante para que eso ocurra, que multiplica empleo, te diría, en forma muy relevante, y que creo que es una de las estrategias que tenemos que continuar, porque obviamente al especializar la industria argentina automotriz sobre vehículos comerciales, bueno, ha hecho factible ese nivel de participación en el mercado mundial. Ahora, por lo que te decía antes, ¿no? Tenemos que avanzar nosotros en el sector privado, trabajando sobre nuestras condiciones de productividad interna para poder tener competitividad, y en lo que es el operar en la Argentina, bueno, en las reformas que se vienen de alguna manera discutiendo, que permita que la producción argentina pueda integrarse al mundo mucho más competitivo.
BYD es la empresa en boca de todos en este momento, que lanzó en octubre y no tiene pelos en la lengua para decir que quiere liderar el mercado argentino en ventas en todas las categorías en pocos años. ¿Cuál es la estrategia de Toyota para seguir siendo número uno? No, nosotros, a ver, hemos hecho una estrategia a lo largo, te diría, de casi los 30 años que venimos operando en la Argentina, donde ser el número uno nunca fue nuestra prioridad, nuestro objetivo. Hemos siempre tenido como objetivo tener un proyecto sustentable de producción en la Argentina, de inversión fuerte en la Argentina, con perspectivas regionales, porque sabíamos y éramos conscientes de que el volumen argentino del mercado doméstico no era suficiente para poder sustentar este proyecto, y un proyecto basado donde básicamente el respeto al cliente en la calidad de los productos y en la experiencia que ese cliente tenía con la marca nos iba a traer de alguna manera la correspondencia en la lealtad y en la retención de ese cliente con Toyota. Bueno, esa ha sido la estrategia de crecimiento a lo largo de los años y es sobre lo que venimos trabajando. Hoy Toyota en el mundo y también en otros países donde estamos operando, de alguna manera sigue teniendo una demanda creciente más allá de la competencia china en todo el mundo, y eso es porque creo que el perfil de cliente Toyota y la propuesta de Toyota, bueno, es muy sólida para ese perfil de cliente y mantiene ese nivel de lealtad y de alguna manera de preferencia por nuestra marca. Entonces, en ese aspecto creo que trabajar sobre lo que el cliente permanentemente nos va requiriendo, las fortalezas que tenemos como Toyota, bueno, es el camino que tenemos que continuar para que de alguna forma, bueno, poder seguir sosteniendo este proyecto de crecimiento sustentable, como decimos en la Argentina, más allá de lo que significa la responsabilidad de tener el liderazgo en un mercado. Último par de preguntas sobre la cuestión impositiva. La legislatura porteña aprobó un nuevo impuesto esta semana a los 0 kilómetros y el entorno de Jorge Macri salió a aclarar que fue un error y que se va a frenar. ¿Te dejó tranquilo esa aclaración? Sí, porque bueno, de hecho él lo manifiesta así abiertamente, pero lo que te hablaba hace unos minutos, ¿no? Que no solo en el orden municipal, provincial, hoy hay todavía efectos distorsivos en la producción, en lo que es la producción para exportación y en la producción para el mercado doméstico, que hace que de hoy no podamos tener un mercado automotriz y un parque automotor mucho más actualizado. Un parque automotor actualizado de alguna manera beneficia lo que es todo el sistema medioambiental, la seguridad, que es un tema, te diría, muy complicado por las condiciones con las cuales cómo manejamos acá en la Argentina. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos y yo creo que ese esfuerzo termina siendo virtuoso. Yo te decía hace un ratito el ejemplo del impuesto interno, como cuando se eliminó ese primer nivel de impuesto interno, bueno, se generó mucho más demanda y muchos más autos de alguna manera nuevos en el segmento medio automotriz argentino. Bueno, creo que ese es el camino que tenemos que transitar, porque a la larga además termina hasta resultando virtuoso desde el punto de vista fiscal, en el sentido de que como los vehículos van a seguir pagando algún impuesto, bueno, entonces creo que reducir un impuesto para que haya más volumen y más pago de otros impuestos termina siendo hasta fiscalmente positivo. Lo que queda del impuesto al lujo, si se elimina efectivamente con este proyecto de ley, ¿puede tener un efecto derrame como sucedió con la eliminación de las primeras escalas? Creo que sí, por supuesto, en otro nivel de volumen, ¿no? Pues estás hablando de otro segmento, pero creo que la correspondencia es la misma. La sensibilidad que tiene, te diría, la demanda automotriz a lo que es la estructura impositiva es muy alta. En el primer trimestre del año que viene, ¿prevén aumentos? ¿Está la inflación repuntando levemente en los últimos meses? No, ahí hay que ver, los costos siempre están basados sobre lo que tiene que ver, por un lado la inflación, pero por otro lado el tipo de cambio sobre las materias primas o partes importadas, y creo que los aumentos, más allá de lo que tiene que ver el crecimiento de los costos, yo te decía, los precios lo termina definiendo el cliente, y ahí es donde trabajamos nosotros siempre muy fuertemente sobre nuestra responsabilidad en los costos nuestros internos, para justamente tratar de acercar y machear lo mejor posible esos costos que uno tiene y ese precio que hoy te termina poniendo el cliente. Nosotros tenemos que darle continuidad a nuestra operación en la planta, con lo cual siempre tomamos la máxima responsabilidad al momento de fijar nuestros precios, que de alguna manera obedezcan estrictamente a esa estructura de costos y que por otro lado tengan correspondencia con lo que el cliente está dispuesto a pagar. Un último tema que no había notado, pero igual me gustaría preguntarte, se habla en el acuerdo comercial con Estados Unidos el ingreso más flexible de vehículos estadounidenses. ¿Cómo evaluarían esa posibilidad?
Mira, hasta ahora como no hay un detalle específico en cuánto serían las condiciones, se ha hablado de alguna cuota, pero no hay más detalle que lo anunciado en términos generales hace un par de semanas. No hemos tenido, te diría nosotros, una evaluación o una conclusión muy concreta y específica. Estamos esperando que eso ocurra para entender qué nivel de dimensión puede tener, ¿no? Y ahora sí, la última de mi lado, hay una pregunta inevitable que es cuánto tiempo más la industria puede ser considerada como una gran fuente de empleo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Por ahí ese debate está un poco ausente en la Argentina, pero por el avance de la robótica, de la IA, vemos fábricas en China que están operadas con muy poca gente. ¿Cómo estás viendo ese tema? Mira, yo creo que, como todo, por supuesto que la tecnología está avanzando y si uno mira la historia, ¿no? En la humanidad eso ha ido ocurriendo y siempre ha habido un proceso de reconversión en todos los órdenes que lo que hizo que en su momento pareciera que el mundo terminaba y no iba a haber trabajo para la persona, siempre después eso terminaba la realidad mostrando de que la oportunidad de reconversión estaba y que era un proceso lógico de la evolución en todos los sentidos. Creo que eso es lo que va a estar ocurriendo de alguna forma acá. Creo que en el caso de la industria automotriz y en el caso de Toyota específicamente, nosotros estamos pasando de ser una empresa tradicionalmente industrial, fabricante de vehículos, a lo que llamamos una empresa de compañía de movilidad y de brindar soluciones de movilidad. En ese negocio de soluciones de movilidad, ahí te diría muchísimo de la interacción, digamos, de lo que es el servicio a la persona para dar esas soluciones. Y creo que el vehículo que puede ser cada vez más producido, ¿no? Por un lado mediante nueva tecnología, siempre va a tener un punto donde la interacción de la persona va a ser fundamental para brindar esos servicios. Y el servicio me refiero no solo a un mantenimiento, a una reparación de un vehículo, sino, por ejemplo, a título de ejemplo, hoy en el caso de Toyota tenemos Quinto como negocio, digamos, de soluciones de movilidad, donde hoy puedes alquilar y usar un vehículo Toyota por una hora, un día, lo que necesites en cualquier lugar del país, y siempre termina habiendo una persona asistiendo y un vehículo que tiene que ser preparado para entregar a un cliente, y el cliente que tiene inquietudes y que quiere siempre que una persona le pueda resolver algún imprevisto que va teniendo. Entonces nosotros ya hemos ido ampliando nuestro perfil de negocio a esas áreas de servicio, donde el servicio, creo que el factor humano claramente tiene una oportunidad de crecer, no solo cuantitativamente, sino en los niveles de servicios que se le da a los clientes, y todo eso va a llevar a una vida mejor, sin duda. En el corto plazo igual no prevén una menor necesidad de staff total. No, en el sentido de que, por supuesto, bueno, siempre hay tareas que uno va de alguna forma aplicando tecnología, tanto en tareas industriales como te diría de administración, que son lógicas, y lo que nos va permitiendo es esas personas dedicarse a otro tipo de tareas donde generan más valor, ¿sí?, que por ahí la tarea más operativa que hasta el momento se venía haciendo. En la planta vos podés de alguna manera, hoy tenemos cobots que lo que hacen es automatizaciones que colaboran con el trabajo de la persona para que la persona lo pueda hacer de manera más eficiente, la planta pueda correr, diría, a una velocidad mayor, y sin embargo ese robot no está necesariamente reemplazando a la persona, sino que la persona pasa a hacer otra tarea diferente. Y en las áreas de administración algo similar. Creo que hoy el hecho de poder aplicar tecnología para tareas que por ahí antes eran más operativas, más, te diría, manuales y de poco valor agregado, hoy le permiten a la persona generar tareas de otro tipo de contribución, que además con los proyectos que tenemos por delante y con los desafíos que tenemos por delante, necesitamos un perfil, digamos, de contribución de la persona diferente. Gustavo, algo que no hayamos tocado, alguna gran novedad o primicia que quieras adelantar de Toyota en 2026? No, te dije que creo que en lo más reciente vamos a tener finalmente el lanzamiento del Yaris Cross en el mes de febrero. Para nosotros es algo importante porque es posicionarnos en el segmento B, uno de los segmentos de entrada, con una propuesta de vehículos híbridos, donde Toyota ha liderado la tecnología híbrida y electrificación en el mundo y acá en la Argentina, y creo que es un paso significativo porque es llegar a un perfil de cliente donde te diría, transformación en lo que es la industria a nivel de electrificación, que se va haciendo cada vez más masiva, bueno, lo vamos a poder tener en la Argentina acá en otro nivel de escala. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gustavo, y estar acá con toda la audiencia de BloombergLinea.com. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.